Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy empezamos con nuestro tema, la fábula, y vamos a ver también cuál es el propósito de la fábula, ¿verdad? Muy bien, hoy desarrollaremos el área de comunicación integral, el cual pido a cada uno de ustedes, alumnos, que empiecen a escribir presente. Empiecen a escribir presente en este momento. Asimismo, también les indico que todos tienen que tener su cámara encendida. La correcta postura para poder recibir las clases es estar sentados correctamente, mas no echados en nuestras camas, ni tampoco acostados en nuestro sofá. Por favor, ya tenemos que estar muy bien atentos, sentados, por favor, para así ustedes puedan recibir sus clases correctamente. Muy bien. Después de haber escrito presente, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. A ver, chicos, vamos a ver el día de hoy qué es la fábula. A ver, ya muchos de ustedes ya tienen en mente qué es una fábula, ¿cierto? Muy bien. Una fábula es un relato en prosa que proporciona una enseñanza o mensaje. Los personajes, por lo general, son animales u objetos humanizados. A ver, chicos, cuando nos habla que toda fábula nos deja una enseñanza o un mensaje, ¿cierto? A esta enseñanza o a este mensaje se le llama moraleja, ¿cierto? Siempre, siempre toda fábula nos va a dejar una moraleja, una enseñanza, nos va a dejar un mensaje. A ver, y los personajes, siempre, mayormente en una fábula, los personajes vienen a ser animales. ¿Por qué animales u objetos humanizados? Porque en la fábula los animales hablan, ¿cierto? Porque en la vida real los animales no hablan, ¿cierto? Pero en las fábulas sí toman esa forma de un ser humano del momento de hablar, ¿cierto? Muy bien, por eso nos dicen que son animales u objetos humanizados. ¿No? Como todo texto, alumnos, y les hago recordar que una fábula pertenece al texto narrativo. ¿Por qué pertenece al texto narrativo? Porque nos está narrando los hechos que suceden en una fábula, ¿cierto? Así como también toda fábula tiene partes, ¿no? Tiene una secuencia. ¿Y cuáles son sus partes? Toda fábula tiene un título, ¿verdad? Un título que está relacionado con los personajes o está relacionado con lo que se va a tratar la fábula. También tiene un inicio, ¿cierto? Cuando hablamos del inicio, aquí presentamos el tiempo, el lugar y los personajes. En esta parte del inicio encontramos el tiempo, ¿cierto? Que mayormente en una fábula siempre está en tiempo pasado, ¿cierto? El lugar puede suceder en una granja, puede suceder en un pueblo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Asimismo, también una parte de una fábula es el nudo. El nudo, sabemos que aquí es donde se presenta el problema,
¿cierto?, que tienen los personajes. El desenlace presenta la solución del problema o también llamado final, recordemos. Y por último, la moraleja que les decía, que es la enseñanza que nos quiere dar esa fábula, ¿verdad? Entonces tenemos las partes de una fábula, que es el título, el inicio, el nudo, el desenlace y la moraleja. Asimismo, chicos, toda fábula tiene elementos. Miss, ¿y cuáles son los elementos de una fábula? Tenemos el título, el lugar, el tiempo, los personajes y las acciones. Cuando hablamos del título de una fábula, ya saben, chicos, que siempre el título tiene que estar relacionado con los personajes, ¿cierto? Se supone que si estoy tratando de una fábula sobre el asno, ¿no? Entonces tiene que decir el nombre de ese personaje, en este caso del asno, ¿no? Porque para una fábula tiene que haber más de uno o dos personajes. En cuanto al lugar, como les explicaba anteriormente, puede ocurrir en un bosque, en una pradera, en un pueblo, en una granja, etcétera, ¿cierto? Siempre vamos a diferenciar y encontrar dentro de la fábula dónde suceden los hechos. El tiempo. El tiempo. La fábula suele ubicarse siempre en el tiempo pasado, ¿cierto? Porque muchos, en algunas fábulas, hace mucho tiempo, ¿cierto? Empezamos algunas fábulas, hace mucho tiempo vivía, etcétera. Entonces, allí estamos hablando de un tiempo pasado. Cuando hablamos de los personajes suelen ser animales u objetos humanizados. Es lo que yo les decía. Los personajes siempre van a ser animales, ¿cierto? Que van a adoptar la forma de un ser humano al momento de hablar, ¿cierto? Y las acciones, sucesos que les ocurrieron a los personajes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sucesos que les ocurrieron a los personajes, aquí vamos a encontrar las acciones que desarrollan los personajes en dicha fábula. Muy bien. Asimismo, también les presento, ¿no?, un modelo de una fábula, ¿no?, que tiene por título El caballo y el asno, ¿ya? El cual voy a pedir la participación de algunos alumnos para dar lectura a esta fábula. El cual pido, por favor, que solamente al alumno o a la alumna que voy a mencionar, ellos tienen que desactivar su micrófono y estar atentos el resto para llamar a cualquiera y que pueda continuar la lectura. Recordemos que para leer correctamente tenemos que hacerlo con voz fuerte y respetar los signos de puntuación. ¿Ya, chicos? Esa es su evaluación de cada alumno. Muy bien, empecemos. Vamos a invitar a la alumna Ailín Castañeda. Listo, Miss. Ya, léeme toda la parte del inicio. Ok. Hace mucho tiempo, en una granja vivía un hombre que tenía un caballo y un asno. Muy bien. A ver, continúa.
A ver, Ana Yelsi, continúa la parte del nudo. Muy buenos días. Buenos días, hija. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada al asno. Muy bien. Continuamos. Ángel Pérez Varas. Sí. Ya, un ratito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, el desenlace. Horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: vaya suerte por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo. Muy bien. Y por último, Arián Sánchez López, la moraleja. Ya, Fuerte, Arián. A ver, espera, mis. Cada vez que no das tu mano, espera. Cada vez que no das tu mano para ayudar al prójimo, a tu prójimo, que honestamente te lo pide, en realidad te está perjudicando a ti mismo. Ya tenemos que en casa prepararnos un poquito más en lo que es lectura. ¿Ya, chicos? Tenemos que leer mejor. A ver, regresemos al inicio de la fábula. ¿Ya? Entonces, como ustedes podrán observar, ¿no? Esta fábula tiene como título El caballo y el asno, ¿cierto? Asimismo, también está señalando sus partes, ¿no? El inicio, el nudo, el desenlace y también la moraleja, ¿cierto? Que es la enseñanza que nos da cada fábula, ¿no? Vamos a volver a leer por segunda vez, voy a dar lectura, ¿ya? Para luego hacer las preguntas respectivas. Inicio de la fábula. Hace mucho tiempo, en una granja, vivía un hombre que tenía un caballo y un asno. Nudo. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada al asno. Desenlace: horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: vaya suerte, por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo. ¿Cierto? Y esta fábula nos deja una moraleja o una enseñanza. ¿Y cuál es la moraleja? Que cada vez que no das tu mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide, en realidad te está perjudicando a ti mismo. Y en la parte final,
está el nombre Esopo. Miss, ¿qué significa Esopo? Esopo es el nombre del autor, ¿no? En este caso es el nombre del autor de quien escribió esta fábula, El caballo y el asno. Muy bien, chicos, continuamos. ¿Ya? Asimismo, alumnos, toda fábula tiene un propósito, ¿cierto? Muy bien. Miss, ¿y cuál será el propósito de una fábula? Vamos a verlo en estos momentos. El propósito de una fábula es la intención que tiene el texto sobre la función que debe cumplir sobre el lector. Para hallarlo nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Para qué está escrito el texto? ¿Cierto? Siempre que nosotros vamos a leer una fábula y para encontrar cuál es el propósito de esa fábula, tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué está escrito el texto? ¿Cierto? Ahora veamos cuáles son los propósitos o cuál es el propósito de una fábula. A ver, chicos, dentro de una fábula podemos encontrar como propósito de entretenernos, ¿cierto? Cuando nos habla de la palabra entretener, nos dice que el texto permite disfrutar y despertar la imaginación, ¿cierto? Porque hay fábulas que sí nos están narrando sobre, ¿para qué? Para entretenernos, para entretener a cada lector y disfrutar de esa lectura, en este caso la fábula. ¿Cuál es el otro propósito que puede tener una fábula? El de persuadir. ¿Qué significa persuadir? Busca que realicemos algunos cambios en nuestras acciones, ¿cierto? Como por ejemplo, en el caso de la fábula del caballo y el asno, ¿cuál fue la intención del autor? ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Qué enseñanza nos está dejando en esa moraleja? ¿No? Que nosotros hagamos algunos cambios en nuestras acciones, en nuestras vidas, ¿cierto? Porque no vaya a ser como lo que le pasó al caballo y al asno, ¿cierto? A las finales, ¿quién terminó cargando todo? ¿Quién fue? El caballo, ¿verdad? Muy bien, el caballo fue quien terminó cargando todo por no querer ayudar a su compañero el asno, ¿no? Y por otra parte, también el propósito de una fábula también puede ser informarnos, ¿no? Cuando nos presentan nuevas ideas y situaciones diferentes a las nuestras, ¿cierto? Va a ser bien, muy fácil de reconocer dentro de una fábula, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa fábula? Si esa fábula de repente nos entretiene o de repente busca persuadir o de repente también busca en cada uno informar, ¿no? Ahora sí, veamos otro ejemplo de una fábula para nosotros poder meditar y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? De qué nos quiere decir o cuál es su enseñanza y también asimismo cuál es el propósito de cada fábula, ¿ya? El día de hoy vamos a leer la fábula Las moscas. Pido la participación de sus compañeros, ¿ya? Vamos a dar lectura. A ver, voy a sacar yo. Poclín, Sayuri Poclín. Reactiva tu audio, tu micrófono, Sayuri. Buenos días, Miss. Buenos días, hija.
Empezamos. Empieza la lectura, hija. Hasta donde yo te diga alto, dejas de leer para que continúe tu otra compañera o compañero, por favor. En un frondoso bosque, un panal de abejas cayó y de él brotó una deliciosa miel. Las moscas huyeron rápidamente, ansiosas por el dulce sabor, se pasaron sobre la miel y comieron largo rato. De lo que no se dieron cuenta las moscas fue de la miel, era pegajosa y se había asido a sus patas. Ya no podían volar. Alto. Continúa, Sayumi. Sayumi. Nos morimos desgraciadas nosotras por querer todo en un instante de placer. Sigue, continúa. ¿Cuál es la moraleja? Toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las disfrutes plenamente. No te ahogues dentro de ellas. Ya. Luana, vuelve a leer, por favor, la fábula. Miss, Vuelve a leer, por favor, la fábula. Yami. En un frondoso bosque, un panal de abejas cayó y de él brotó una deliciosa miel. Las moscas acudieron rápidamente, ansiosas por el dulce sabor. Se posaron sobre la miel y comieron largo rato. De lo que no se dieron cuenta las moscas fue que la miel era pegajosa y se había asido a sus patas. Ya no podían volar. A punto de ahogarse en su exquisito tesoro, las moscas exclamaron: «Nos morimos desgraciadas, nosotras, porque querer todo en un instante de placer». Moraleja: toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad, poco a poco, para que las disfrutes plenamente. No te ahogues dentro de ellas. Muy bien. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Valeria Herrera. Valeria. Activa tu micrófono, Valeria. Ya. A ver, Ya, Miss. ya. Escúchame, Valeria. ¿De qué trata el texto? El texto de lo que acaba de leer su compañera. Trata de unas moscas que querían comer rápidamente su miel. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? Querían comer rápidamente y se quedaron atrapadas. Ya no podían ni volar. Muy bien. Vamos con la siguiente participante. Camila Bustamante.
Miss, ¿Me escuchas, Camila? Muy bien. A ver, Camila, ¿cuál crees tú que haya sido la intención del autor al escribir esta fábula Las moscas? ¿Cuál crees tú que haya sido la intención del autor? ¿Me escuchas, hija? sí, Miss. Ya, dime con tus propias palabras, ¿cuál crees tú que haya sido la intención de este autor? Lo que tú piensas. A ver, mientras vas pensando, vamos a pedir la participación de otra compañera. A ver, Luciana de la Torre. Sí, Miss. A ver, Luciana, ¿cuál crees tú que haya sido la intención del autor? ¿Con qué intención habrá escrito este texto el autor? Con la intención Luciana, sí, se fue el audio, creo ya. A ver, dime, hija, ¿con qué intención habrá escrito? ¿Con la intención de entretenernos? ¿Con la intención de persuadir? ¿O con la intención de informarnos, según el texto? persuadir, Miss. De persuadir, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Entonces aquí el autor nos está invitando a que nosotros hagamos algunos cambios en nuestras acciones, ¿verdad? Dime, ¿cuál es la moraleja que nos deja esta fábula? ¿Qué, Miss? ¿Cuál es la moraleja que nos deja esta fábula? Que debes tomar las cosas más valiosas de tu vida poco a poco para disfrutarlas y no te ahogues en ellas. No como las moscas que hicieron, ¿cierto? Entonces aquí nos está dejando... Quisieron disfrutar mucho. Muy bien. Quisieron disfrutar mucho de un placer. Claro, pero ese placer ¿a qué lo llevó? A la muerte, ¿cierto? Muy bien. Entonces no debemos hacer las cosas que hicieron en este caso las moscas, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos que toda fábula, estamos hablando de un texto narrativo, ¿verdad? No olviden asimismo también que toda fábula tiene una estructura de un título, un inicio, un nudo, un desenlace y una moraleja. No olvidar, chicos, asimismo también los elementos de la fábula. También en todo texto, en toda fábula, vamos a encontrar sus elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? El título, el lugar, el tiempo, los personajes y las acciones. Asimismo, también toda fábula tiene un propósito, ¿no? Y ya sabemos que el propósito es el de persuadir, ya que pretende educarnos sobre algo que no se debe hacer. Ese es el propósito de esta fábula de las moscas, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Entonces, chicos, tenemos que tener bastante cuidado al momento de nosotros poder sacar cuál es el propósito de una fábula, ¿cierto? Asimismo, chicos, también les informo que tienen que ingresar a la segunda reunión. Ya les envié el link también, ¿no?
para poder dar por culminado y dar las respectivas indicaciones para su práctica en el modo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Lo puede hacer en estos momentos.